El segundo ciclo de Ramón Díaz como técnico de San Lorenzo arrancó con un tibio empate en La Plata ante Gimnasia 0-0. Los goles iban a llegar en la segunda fecha cuando el Ciclón recibía a Godoy Cruz. Abría la cuenta con este cabezazo Cristian Tula, el nuevo capitán del entrenador riojano. A partir de entonces el trámite del partido no iba a ser sencillo para San Lorenzo, que empezaba a cederle el control de la pelota a los mendocinos. Y entonces el equipo de Asad empezó a hacerse fuerte en el campo del equipo local. El Mago Ramírez apareció cuando ya se estaba cerrando el primer tiempo para poner el 1-1 parcial. Y rápidamente no le iba a dar tiempo ni espacio a San Lorenzo y se iba a poner en ventaja ni bien comenzaba el segundo tiempo, dejándole ahora sí a San Lorenzo la obligación de ir a buscar el partido. Con varios cambios, incluyéndolo también a Diego Rivero, siempre resistido por el entrenador riojano, iba a empezar a dar vuelta a la situación San Lorenzo, ya cuando quedaba muy poquito para el final y cuando la gente del Ciclón se empezaba a impacientar. A la salida de un córner, saca Romagnoli, Rivero en mitad centro, patea al arco, pone el empate y al menos un poquito de calma para la segunda fecha de San Lorenzo, que si bien todavía no había conocido de victorias en el campeonato, tampoco había perdido. Y al menos para Ramón Díaz eso sí traía un poco de tranquilidad. El Falcon tardaba en arrancar, pero lo iba a hacer en la tercera fecha, jugando como visitante en cancha de Racing en Avellaneda. Guillermo Pereira, uno de los 7 refuerzos que trajo el entrenador desde afuera del área, marcaba con este disparo el primer tanto para San Lorenzo. Después en el segundo tiempo, lindo gol de Luguercio, después de un error de Sebastián Luna en un sector de la cancha que Ramón Díaz no terminaba de encontrar tal vez a su jugador. Primero había probado con San Román, después lo hacía con Luna, y que después de este error le iba a costar el puesto, y por eso iba a ser Diego Rivero quien volvía a la titularidad. Faltando 5 minutos, aparecía el gigante uruguayo, Sebastián Balsas, el hombre que Ramón Díaz había insistido tanto para traerlo. Le daba los resultados, ahora con un golazo cerca del final. Abrazo famoso y dedicatoria para el entrenador en una historia que hasta ahí parecía feliz. Después ya todos iban a ver cómo iba a terminar. Cuarta fecha frente a All Boys en el nuevo gasómetro, sábado por la noche. Primero iba a ser Juan Carlos Mensegués en el segundo tiempo, después de un primer tiempo en donde All Boys había tenido las situaciones más claras para ponerse en ventaja, pero que no lo había sabido aprovechar el equipo de Pepe Romero. 10 minutos de segundo tiempo y aparecía Juan Carlos Mensegués. Mucho le costó a San Lorenzo que sus delanteros marquen tantos. Acá aparecía uno de los preferidos de Ramón Díaz. Centro de Romagnoli y otra vez Guillermo Pereira, que al igual que San Lorenzo tuvo un muy buen arranque de torneo. Le había marcado la fecha anterior a Racing y otra vez ahora de cabeza frente al conjunto de Floresta. El susto iba a llegar a los 23 del segundo tiempo. Un penal infantil de Mesa, no tiene mucho para quejarse porque evidentemente lo toca y le hace falta a Hereros, llega tarde, y el susto iba a llegar para el arco de Migliore porque Matos iba a ser quien marque el descuento. Otra vez empezaban a sobrevolar sobre el nuevo gasómetro algunos silbidos, tal vez algunas dudas sobre el rendimiento. Este equipo de Ramón Díaz que sacaba resultados pero que no demostraba al menos un buen nivel en cuanto al juego. Otra vez aparece Romagnoli, centro, y el que aparece ahí es Cristian Tula, el hombre tal vez más importante que tuvo San Lorenzo en las primeras fechas, y otra vez sacando ventaja de una pelota parada. Puede llegar a ser el arma que tuvo el San Lorenzo de Ramón mientras las cosas y los resultados se iban dando. Fecha siguiente en La Bombonera, segundo tiempo, tiro libre de Romagnoli, la pelota que le queda a Botinelli, la vuelve a meter al área y aparece nuevamente Sebastián Balsas para darle, como había sido 2 fechas atrás, una nueva alegría al hincha de San Lorenzo, tal vez ganando uno de los partidos que más quiere la gente en cancha de Boca. Y era el mismo Balsas el que arrancaba con esta corrida recordada, tanto por él como por la gente del Ciclón. En La Bombonera faltaban 3 minutos para que finalice el partido, pase atrás para Mensegués, que la colocan muy bien abajo al arco de Luchetti y partido liquidado.
ante el festejo de Ramón Díaz, que veía cómo su equipo se iba prendiendo en las primeras posiciones. Tal vez ante todos los pronósticos, lo decíamos recién, sin un juego lúcido, pero al menos efectivo, muy sólido abajo y concretando las situaciones que tenía. Después iba a quedar este error de Alvil y el gol de Palermo, que nada más sirve para las estadísticas porque el partido ya estaba concluido y San Lorenzo se iba acercando a los puestos de arriba. A la fecha siguiente, el Ciclón iba a recibir a Vélez en el nuevo gasómetro, con muy pocas situaciones de gol, pero al menos era un punto que le servía a San Lorenzo para seguir manteniendo el invicto y para seguir prendido arriba. La mancha de la tarde tal vez fueron los incidentes protagonizados por los hinchas de ambos clubes, que terminaron con la platea sur de San Lorenzo prácticamente inhabilitada para el siguiente partido, para este ante Olimpo, que fue una nueva victoria del Ciclón, que arrancó perdiendo con este gol de Vega, pero que rápidamente, tras el centro de Aureliano Torres, Cristian Tula otra vez aparecía en el área de enfrente para marcar y para poner la igualdad. Un Tula que se iba a lesionar en este partido y que iba a resultar clave para el futuro de San Lorenzo, porque la buena racha no iba a continuar. Con este triunfo San Lorenzo se ubicaba como líder del torneo. Botinelli era quien ponía en ventaja a San Lorenzo, otro defensor marcando y otra vez con pelota parada. Lo decíamos antes, el arma más fuerte que tuvo San Lorenzo a lo largo de este campeonato y que a partir de esta fecha empezó a desaparecer. Después, ya cuando el partido se estaba terminando, era Mensegués el que aparecía por derecha, entraba Rivero por el medio, Romagnoli otra vez asistiendo a los jugadores de San Lorenzo y Rivero marcando ya la sentencia, el resultado definitivo, 3-1. Y ahora sí, había que prepararse para el primer viaje del equipo de Ramón Díaz, porque iba a tener que viajar a Santa Fe. Tal vez el primer examen duro y en serio que le iba a tocar al equipo del riojano. No iba a ser fácil la primera excursión, la primera salida de Buenos Aires, porque a los 35 minutos del primer tiempo, el equipo que a la fecha siguiente iba a comenzar a dirigir Fernando Gamboa se ponía en ventaja con este gol de Damián Díaz. Un Damián Díaz que tal vez lo encendido que no estuvo a lo largo del campeonato sí lo empezó a estar a partir de este encuentro. Con este rebote que da Alvil, que tuvo una buena noche y una buena tarea, pero que no pudo hacer mucho para evitar la derrota. Y con este otro de Joaquín Larribey, de pasado quemero, y que obviamente festeja de una manera especial este nuevo tanto. San Lorenzo a partir de ahí iba a entrar en una especie de caída libre, porque ya no se iban a ver más resabios de lo que había sido el Falcon de Ramón, y aquel equipo sólido en defensa y oportuno en ataque prácticamente iba a desaparecer. Como desapareció el buen clima en el hasta entonces puntero, porque a partir de las derrotas se empezaron a conocer muchas intimidades y el affair del póker salió a la luz. Ramón Díaz decide excluir a Diego Rivero del equipo y los resultados siguen sin acompañar, porque la Gata Fernández iba a marcar el único tanto y una nueva victoria de Estudiantes que lógicamente seguía alejando a San Lorenzo de la punta. Para seguir complicando la cosa, San Lorenzo viajó al sur para jugar con Lanús y Castillejos marca el 1-0 para el equipo granate, que después Romero de penal amplía la ventaja para seguir hundiendo a San Lorenzo en lo futbolístico y en lo anímico. Pero Ramón Díaz pedía respuesta de sus jugadores y la respuesta iba a llegar justamente frente a Tigre. Primero iba a ser Mensegués el que trataba de darle un poco de alegría al equipo de Ramón Díaz. Muchas modificaciones iban sucediendo partido tras partido. De 3 a 4 cambios iba realizando Ramón Díaz porque no encontraba evidentemente el equipo. Y el 2-0 iba a ser otra vez de Sebastián Balsas, quien venía del banco de los suplentes. Ramón Díaz le daba ya sus últimos minutos en cancha, no quedaba convencido por lo que hacía el uruguayo, y el ex delantero de Nacional marcaba su tercer tanto en el torneo, que iba a ser el último de Sebastián Balsas con la camiseta de San Lorenzo. Fecha siguiente se venía el partido más importante, el clásico frente a Huracán. Los dos llegaban mal. Más allá de la última victoria de San Lorenzo, necesitaba una victoria para volver a acomodarse entre los puestos de arriba, pero esa victoria no iba a llegar nunca.
Primero iba a ser Quintana, el hombre resistido por la hinchada que ponía el 1-0. Y con esta volea hermosa, sí, Quiroga, otro defensor que llegaba solo, sin marcas, al área de San Lorenzo, iba a poner el 2-0. Obviamente este partido iba a traer consecuencias para el equipo de Ramón Díaz. El uruguayo Rodríguez ponía el 3-0 final para esta histórica derrota de San Lorenzo ante su clásico rival. Obviamente las consecuencias no iban a ser buenas porque la barra brava iba a visitar al equipo al estadio. Una charla de por medio, un apriete como pasa siempre en estos casos. Y el mal clima que volvía a instalarse en el Bajo Flores. Tratando de dar vuelta a la situación, San Lorenzo volvía a hacer cambios y Ramón Díaz volvía a mandarlo a Cristian Tula en cancha, que se había recuperado de una lesión, y era el propio defensor de San Lorenzo quien ponía en ventaja al Ciclón, una ventaja que no iba a durar mucho porque después de esta jugada discutida por la gente de San Lorenzo, en donde Martín Gómez comete falta sobre Botinelli, iba a ser Pacheco el hombre que iba a marcar el 1-1 definitivo y otra vez volver a amargar a San Lorenzo, que seguía sin encontrar una victoria. Algo que se le negaba desde aquel partido ante Tigre, pero que se le volvía a repetir esto de no volver a sumar de a 3. Ramón Díaz llegaba a la Paternal con otro pedido de energía para sus jugadores y de cambio de actitud que no iban a escuchar. Porque iba a ser Blandi quien a los 23 minutos del primer tiempo, sacándose la mufa por algunas situaciones desperdiciadas en los partidos anteriores, marque el único tanto de este partido. Y otra vez derrota para el Ciclón, que a esta altura ya pensaba en cerrar el año y en el 2011, en los jugadores que iban a venir. En la 15ª fecha, Ramón Díaz recibió en el gasómetro a River, tal vez en un partido más importante para él que para lo que significaba para San Lorenzo en este campeonato. Al menos no se perdió en el nuevo gasómetro, un 0-0 aburrido. Disputaron el equipo de Ramón y JJ López. Después era el turno de jugar en Sarandí ante la sorpresa del campeonato, ante Arsenal, y arrancaba también con muchos cambios, como era habitual a esta altura del campeonato. Gonzalo Rovira, el hombre de las inferiores de San Lorenzo, que había tenido un paso por Chile, ponía el 1-0. Otra vez San Lorenzo sin poder controlar el partido, sin poder cerrar el encuentro como le había sucedido en los primeros partidos. Óbolo iba a poner el empate y sobre la hora una distracción en el área de San Lorenzo a la salida de un tiro libre, y Claudio Mosca era el que le propinaba una nueva derrota al equipo de Ramón, mientras ya se empezaba a hablar de las elecciones y del futuro del técnico riojano, si se iba o se quedaba. Al partido siguiente, otro triste empate en el nuevo gasómetro, esta vez ante Newell's, 0-0. Y en la anteúltima fecha, el equipo de Ramón fue hasta Quilmes, con muy pocas ideas, muchos cambios. Reynoso en el equipo, Palomino, tratando de darle pista a los juveniles. Migliore no iba a hacer tiempo para llegar a esa pelota de Morales, y otra derrota del Ciclón que iba a cerrar el año al menos con un triunfo. Mientras ya se había definido el campeonato, mientras ya se sabía que Estudiantes era el nuevo campeón, el equipo de Ramón recibía al Banfield de Erviti, que lógicamente fue muy bien tratado por la gente del Bajo Flores, y que se hacía presente con este golazo, sin gritarlo por respeto a la gente de su primer club y del club que lo vio nacer, y de que tal vez haga un intento por volver a repatriarlo, ya con Carlos Abdo como presidente de la institución azulgrana. Era Erviti el que ponía el 1-0, y otra vez los fantasmas daban vuelta por el Bajo Flores. Se creía que no iba a dar vuelta la situación al equipo de Ramón Díaz. En el segundo tiempo todo cambió porque Jonathan Botinelli, marcando su segundo tanto y cerrando un buen campeonato a nivel personal, iba a poner el 1-1 tras un centro de Aureliano Torres. Y por suerte para el Ciclón, por suerte para su gente, y también para Ramón Díaz, que ya empieza a pensar en lo que se viene, iba a ser Juan Carlos Mensegués el hombre que le diera un cierre a este año y que por lo menos le diera otro triunfo a San Lorenzo, el segundo en los últimos 11 partidos del Ciclón, un número que evidentemente querrá cambiar pensando en la temporada que se viene.